hace esto la niña y me baja más, pero me baja hacia su mirada, cabrón. Eso es lo que hace. O sea, está así, baja esto y se me queda viendo así, cabrón. Inevitable porque te baja y empezó yo a verla así. Y yo le vi los ojos ya muy diferentes. No es como la primera vez. Se los vi muy diferentes. Encendidos, como enojada, cabrón. Se me queda viendo y me dice: todo aquello que te aterraba debajo de tu cama éramos nosotros. Un demonio puede poseer a cualquier persona que esté viéndonos y escuchándonos, a cualquiera de nosotros. Un demonio va a buscar tu fisura más endeble, es decir, si estás anímicamente fisurado, si estás incluso dentro de la ideología fisurado, es decir, de tu carente creencia o no creencia, de alguna u otra forma, por la experiencia de vida, por la experiencia familiar, por la experiencia anímica, sentimental, por donde quieras, el demonio encuentra esa fisura y se te va a meter. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Santiago Segovia en Contadores de Historias. Y el día de hoy me siento muy honrado, aparte de estar en este estudio. Muchas gracias a mi amigo Paco Arias, a Jaciel, a Pepe. Muchas gracias a todo este equipo de profesionales por invitarnos sus instalaciones. Y aparte de conocer a personas muy, muy importantes. El día de hoy tengo el gusto de conocer al señor Antonio Zamudio, que créame que es una de las máximas autoridades en todo México de la investigación paranormal. Antonio, bienvenido. Profesor Segovia, siempre es un honor. Ya tuvimos la oportunidad de estar grabando juntos. Le agradezco también ahora la invitación y con todo gusto. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros, aprendiendo siempre de grandes experiencias tuyas. Sé que desde muy pequeño iniciaste. Eres el fundador de esta agencia de investigación paranormal, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Sí, profesor Segovia. ¿Hace cuántos años? 30 años. 30 años. 1994, para ser exactos. Fundé el primer organismo, sí puedo decirlo, bueno, el segundo, porque hay un antecesor. El antecesor es nada más y nada menos el de Francisco Ignacio Madero. Él fundó el Instituto de la Investigación Psíquica de Coahuila, si no mal recuerdo. Sí. Si estoy mal, me corrigen. Pero fue uno de los iniciadores de la búsqueda de la psiquis, del entendimiento de la paraciencia, ¿no? Entonces, nosotros sí nos podemos ostentar como el segundo organismo, avalados prácticamente por 30 años, pero principalmente por otro organismo más grande de todos nosotros, que es la SPR, que es la Society Psychical for Research, que esa agencia, bueno, esa asociación más bien, es como uno de los institutos más importantes de investigación psíquica en el mundo. Antonio, muchas veces somos criticados, ¿no? Como investigadores del fenómeno paranormal. Dices, oye, eso no existe. O sea, tenle miedo a los vivos, no a los muertos, ¿verdad? Por ahí. Nos enfrentamos mucho a críticas. Sí. Pero ya el hecho de fundar esta asociación, de fenómenos paranormales, ¿qué te llevó a hacer esto, a esta agencia? Fíjate, profesor Segovia, que la primera experiencia que tuve me marcó de por vida. Es decir, yo tuve una experiencia desde niño, 4 años de edad, vivía en una casa dúplex con mis padres. Soy el más pequeño de 5 hermanos y yo me quedaba usualmente a esperar a mi madre a que llevara a mis hermanos a la escuela. Uh-huh. Todos nos llevamos por 2 años, entonces en evidencia el que tenía 6 años ya cursaba la primaria y yo siempre me quedaba en casa. Y todo lo que me ocurría a mí era parcialmente en la mañana. La mayor parte de las veces sí había fenómenos durante la madrugada, durante la noche, pero principalmente cuando yo me quedaba solo, había una especie como de clic, como de, vamos a ponerlo como de interruptor, que en el momento que yo escuchaba la reja de mi madre cerrar, en ese momento decía, ya estoy solo. Y el miedo me corría por las venas, pero no por el hecho de estar solo, sino el fenómeno que a mí me ocurría pareciera que fuera
de una forma abrupta. Es decir, yo recuerdo perfectamente que mi madre me dejaba con mi biberón entre las 7:15 de la mañana. La entrada de mis hermanas, las mayores, entraban a la secundaria a las 7:30 y mis hermanos a las 8. Entonces ella aprovechaba para llevarse a todos a la escuela. Y en el momento que me dejaba con el biberón y escuchaba la reja, pareciera que como si todo se volviera loco. Es decir, trastes arrojándose al piso, movimiento de objetos sin razón aparente desde el cuarto de mis padres, donde yo me quedaba, pero principalmente un grito que yo le puedo decir, profesor Segovia, que aún a la fecha lo sigo escuchando, y una tonada de una música que apenas, hace poco lo conté y apenas me volvió ya sabe, como de esas notas musicales que a uno le generan la memoria, ¿no? Que es El Diablito Sigue Bailando. Esa es una canción de los 70, si no me recuerdo. No me acuerdo cómo se llama la artista, pero esa canción estaba hilada con los fenómenos que yo sentía y percibía. El alarido que yo les digo es indescriptible. Yo les puedo decir que es un alarido, no es un grito, de una mujer gritándome al oído a las 7:15, 7:20 de la mañana. Entonces yo me levantaba y no era como, ok, estoy soñando, me incorporo, me despierto y ya no hay nada. No, seguía todo igual. Entonces en ese momento era correr hacia el pasillo y hacia la entrada de la casa. Usualmente me salía de la casa y lloraba ahí en la reja buscando a mi madre, ¿no? Sí. Otras ocasiones me llevaban algunos vecinos y todo fue como muy fuerte, muy contundente. En la madrugada eran visiones, gritos también, pero en la mañana era lo peor. Y por ejemplo, esto de tipo de fenómenos, pues me imagino, el más pequeño, ¿tus demás hermanos lo veían, lo percibían? Sí, llegó un momento en que ya cuando estuvimos como platicando, más allá de otra cosa se centraron en mí. Ahí es donde justamente mi parte de la tesis de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, maestro, es analizar y estudiar la psique del individuo receptor, es decir, la persona que recibe todos los fenómenos. Para nosotros es indispensable, más allá de la evidencia. La evidencia puede ser importante, puede ser muy impresionante y contundente, pero para nosotros lo importante es el estudio del individuo. Entonces, de ahí se forja mi tesis en el sentido de yo como primera persona. Todo se centraba en mí, mis hermanos sí veían cosas, pero la mayor parte de las cosas exacerbadas y muy fuertes eran conmigo. Recuerdo que la parte de la influencia del estudio que yo hice fue gracias a mi padre. Mi padre ya trascendió cuando justamente fundé la agencia. Y es algo bien curioso, profesor Segovia, porque de alguna forma es un pretexto para mí. Desde el momento en que fallece mi padre, en 1994, y fundo yo la agencia mexicana 2 meses después. Y yo la fundé buscando un contacto directo con mi padre después de la muerte. En el sentido que yo le digo que es la influencia más fuerte en mi vida, es de que mi padre me decía: no tengas miedo, yo sé que es impresionante, solamente tú lo estás viviendo de esta manera. Sí. Mejor hay que investigarlo, me decía. Me decía, todo aquello que te atrae debe tener una explicación. Vamos a encontrarla. Entonces esa influencia me hizo mella al miedo, es decir, el miedo exacerbado se convirtió en miedo pasable hasta cierto punto de entenderlo y comprenderlo con libros. Yo recuerdo que uno de los primeros libros, cuando yo cumplí 6 años, básicamente fue el de Freud. O sea, dentro de toda la librería que me ofertó mi padre, incluso desde las leyendas urbanas, los cuentos del fantasma de Canterville y así, ¿no? Hasta el grado de enciclopedias fuertes, ¿no? Como Houdini, como Harry Price y así. Entonces me empezó a involucrar en el tema de la parapsicología y el entendimiento de estos fenómenos, que hizo en mí justamente formar una tesis desde niño. Entonces ya cuando yo cumplí 16 años, la finalidad, la verdad, fue el contacto con él. Pero también ya tenía como el antecedente de cómo hacer una investigación. Exacto. Me decías que, Antonio, que desde los 10 años ya hacías este tipo, hoy que se le conoce como exploraciones urbanas y todo esto. Y de verdad que no es por hablar de más, pero pues yo que recuerdo una de las primeras cámaras que tuve en mi poder fue una Handycam que mi padre compró, High 8.
no sé, 8 milímetros. Entonces recuerdo que cuando la llevó a la casa dije, perfecto, ¿no? Ya tengo para mis exploraciones. Y literalmente no lo veíamos como exploración, pero yo lo veía más como tomar documento de lo que hacíamos. Y digo, me iba al parque, me iba pues a lugares abandonados y cosas así, ¿no? Una casa sola. Sí, o el antiguo cine que cerraron desde hace mucho tiempo, de los 80s, y que en los 90s estuvo medio semi-abandonado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y eso no te llevó, por ejemplo, muchas veces a que la propia familia, ¿no? Lo etiqueta a uno. Este es el sobrino raro. Este es loquito. Sí. Hay que andar metido Sí, ¿no? Y más allá del, por ejemplo, con los primos era pues ahí el cotorreo de decir, híjole, porque yo sabían que era miedoso, ¿no? O sea, yo sí empecé siendo el miedoso ante estos fenómenos, pero pues no era como de okis, ¿no? O sea, sí viví cosas muy, muy cañonas. Exacto. Mis hermanos me comentaban como cosas más lights, pero sí lo vivieron. Por ejemplo, uno de ellos veía a un esqueleto bailar, así literal, así lo platicó. Y lo platicó como años después, o sea, no lo platicó en el momento. No se hizo catarsis durante el proceso del cambio de domicilio, sino fue hasta, no sé, yo te hablo de 10 años y ellos 14, 16 años, ¿no? Donde empezaron a externarlo. Ellos veían como cosas así, mi otra hermana veía como sombras difusas, y era como si había cosas, mi madre también llegó a ver un tipo amortajado, cosas así. Pero a mí era un ataque exacerbado, o sea, sí era como, estás aquí y te voy a hacer ver que tu suerte, ¿no? Exacto. Entonces sí, eso fue básicamente. Y por ejemplo, al fundar esta agencia mexicana de investigación paranormal, ¿contra qué te enfrentaste, Antonio? Me imagino, aparte de críticas, ¿con qué obstáculo decir, oye, pues es la primera vez que escucho yo esto, claro, ¿no? De una agencia. Cuando empezamos cuando empecé como a ostentar los casos, es decir, a ver, hubo una preparatoria, mi queridísimo Segovia, o sea, y eso va para toda la gente. No fue como el círculo de amigos para ir a investigar cosas, o ni siquiera investigar, ir a explorar cosas. Me lo tomé muy en serio desde que inicié el organismo, es decir, yo 2 años antes, prácticamente a los 14 años, yo ya estaba pensando en cómo formar mi organismo. Y eso fue a raíz de que me interesó mucho lo que hacía SPR, ¿no? Yo leí muchos libros de la Society Psychical for Research en Inglaterra. Entonces había muchos investigadores ahí y leí muchos como tratados, ¿no? Tratado del análisis de la psique, tratado del análisis de la fantasmogénesis, o sea, había conceptos bien importantes para mí. Y yo dije, yo quiero mi organismo. Sí había mucha retórica en el sentido de pues, los demás no entienden a veces lo que tú estás estudiando, ¿no? Sí. Pero pues a mí mi madre recuerdo que me decía, pues mira, que te haga estudiar, con eso yo estoy conforme, ¿no? Y pues sí, afortunadamente y básicamente me empecé a meter a pues, términos más complejos, experimentaciones más complejas y así, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, ok, al toro por los cuernos. Hagamos la agencia de palabra. Al principio fue de palabra, es decir, nos organizamos unos amigos y yo. Y dijimos, voy a hacer Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. El mexicana porque somos sumamente nacionalistas. Es decir, yo decía, ¿por qué Francisco I. Madero no siguió con el Centro de Investigaciones? Lo desvivieron, ¿no? Yo creo por eso no fue. Que dicen que inclusive él en una sesión le avisaron que lo que iba a pasar con él. Hay unas cartas increíbles. Sí. Tengo 2 grandes amigos que tienen en su poder 2 de esas cartas escritas en escritura automática, porque Francisco I. Madero fue un medium escribiente. Entonces imagínate, sí me sé toda la historia, sí soy un fanático, yo soy, ¿no? Además de fanático revolucionario, pero pues imagínense con nuestro prócer de la patria siendo investigador de la psiquis, increíble. Bueno, entonces yo dije, ok, si ya nació un primer organismo y se lo tomó muy en serio, ojo, Francisco Ignacio Madero estudió con Allan Kardec, es decir, sí hubo una influencia directa en Allan Kardec, que tiene otro nombre, es francés, pero es el padre del espiritismo, ¿no? En aquella época de lo fuerte, la corriente espírita.
Y SPR era el organismo que regía la investigación psíquica, es decir, los ingleses ya estaban adelantados en el sentido de buscar la posibilidad de la explicación científico-paranormal. Entonces fue como dos influencias. Y yo dije, ok, al toro por los cuernos, organizo, pero empiezo a documentar. Ya no la exploración, sino ahora me empiezo a meter un poco más de lleno y adoptar ciertos elementos, hipótesis que aplicaban la SPR. Evidentemente lo que nosotros leímos de Francisco y Madero y dijimos, ok, vamos a hacer las dos funciones, a ver qué resulta. En 1996, 2 años después, metí mi solicitud para anexarnos a SPR. Y es cuando prácticamente me enseñaron a investigar ellos. Una cosa es lo que leías en libros y otra cosa es lo que abocabas en la praxis. Pero cuando nos contestaron, porque yo mandé mi correo no es como el correo electrónico de oye, era la carta escrita y todo el rollo y así. Es más, no la escribimos nosotros, la mecanografiaron, es decir, y además la tradujeron al inglés británico, no al inglés americano. Entonces mandamos 2, la carta donde hacemos la petición para anexarnos, adherirnos como organismo. Con la solicitud. Y lo más maravilloso es que nos contestaron. Y nos contestaron diciendo, ok, estructuren un caso, pero estas son las bases. Y te ponía toda una tesis de cómo estructurar un solo caso. Entonces básicamente dijimos, ok, pues al toro por los cuernos, ¿no? Y documentamos un caso que fue una aparición de un callejón de ahí, de la zona donde vivíamos, donde documentamos anécdotas, experiencias, el análisis de la psique de algunas personas. Fíjate, abocamos ciertos análisis. Yo también no sabía analizar la psique, pero yo copiaba las experimentaciones de SPR. Okay. De esas experimentaciones, hoy mi queridísimo Segovia, el día que vayas a la Ciudad de México me avisas para invitarte. Hoy hacemos el Tour Insólito. Tour Insólito es un evento de fenómenos paranormales, donde se le invita a la gente paga un boleto para vivir una experiencia y nosotros hacemos estudios de esa experimentación de esas personas, que es lo que hace SPR. Entonces en aquel entonces fue así. Empezamos a meter individuos al callejón. Esto no lo he contado, fíjate. Empezamos a meter individuos, amigos míos, amigos de otros colegas, amigos míos, hermanos de alguien, la hermana de alguien, y empezábamos a meterlos al callejón. Sí. Queríamos saber cómo reaccionaban ante los fenómenos. Había veces que se manifestaban y otras veces no. El análisis de la psiquis de una persona sintiendo escalofríos y cosas así. Y tomábamos nota y todo eso. Entonces fui armando como todo el caso. Lo vaciamos de nuevo. Me acabé 800,000 domingos en que la mecanógrafa nos diera la mecanografía de todo y la tradujera al inglés británico. Lo enviamos con fotografías les llamo de Polaroid. Todo bien estructurado. Y oh, sorpresa, nos responden, bienvenidos a la SP. Oh, okay. Y la emoción fue así como... Yo creo que es el mejor diploma, ya ni siquiera el título de carrera, se los juro. Porque para mí sí fue un sueño decir, güey, estamos en la SPR. Y SPR te exige ciertas... pues te pide que des ejercicios de hipótesis sobre la fantasmogénesis. Si tienes algún caso determinante o una clasificatoria, lo fundamentes. Y es un intercambio de varias cosas. Entonces dije, ya estoy agremiado, ya estoy del otro lado. Órale. Sí. Y me imagino como fue pasando el tiempo, Antonio, pues fueron casos más fuertes y más fuertes y más fuertes. ¿Hubo alguno que dices, ¿sabes qué? Ya voy a cerrar la agencia, yo me retiro? Fíjate que no. Hasta el momento no. Hay casos muy delicados. Hay casos de los cuales nos metimos con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que tenemos también ciertos lineamientos con la iglesia. Es decir, le caemos bien a algunos eclesiásticos y otros nos ven como con así. Pero porque empezamos a levantar fenómenos que ellos ya habían enterrado, por ejemplo, ¿no? El caso de la hostia sangrante, ¿no? Que ese día sí, cuando nosotros lo mostramos en televisión, lo mostramos en un programa que se llamó Viva la Mañana, de Alfredo Adame.
y mostramos el milagro de la hostia sangrante, pero nosotros lo investigamos conforme a las investigaciones de CPR. Sí. O sea, fundamentamos todo, ¿no? Incluso tomamos fotografías de las actas firmadas por Juan Pablo II, ¿no? Cosas así. Y recuerdo perfectamente que en ese programa especial hubo varios colegas que eran, bueno, no eran colegas, eran presentadores de fantasmas, y todos llevaban que la Virgen del Jabón era de milagros, el programa. Y debo decirles algo, el fenómeno paranormal abarca todo. O sea, quien te diga que subdivides entre fenómenos de la fantasmogénesis y el fenómeno ovni está equivocado. Es un fenómeno paranormal, es todo. Sí. OVNI, estigmas, todo, milagros, todo. Entonces me decían, no, pues es que necesitan un caso de milagros, si no llegan al programa. Era en Puebla. Fíjate, se hizo en Puebla, uno de los estados más religiosos de todo el país. Así es. Total que yo dije, no, espérame, sí. Todos los demás presentadores, que la Virgen del Jabón, que la Virgen del Árbol. Del Comal. Puras tonterías, mi queridísimo Segovia. Y yo me fui por lo directo. A ver, yo conozco un caso que es en una iglesia. En aquel entonces me tocó verla en los 80s. Fíjense, es que cuando eres investigador tú no vas a dejar mentir. Todo el tiempo estás investigando. Sí. Todo el tiempo te encuentras algo. Y todo el tiempo, los que pensamos como investigadores, analizamos todo. Entonces yo me encontré un caso de una hostia que sangró en la salida de sexto de mi hermano. Y de ahí dije, quiero investigar esto. Años después, lo llego a investigar en el 2006. Y armamos todo el caso, mostramos todas las evidencias. Y chin, puyazo a la iglesia. Nos mandó callar la iglesia varias veces. Nos amenazó la iglesia. Todavía estaba en aquel entonces Norberto Sabritas. Ya saben a qué me refiero, el cardenal que salió por patas, el corruptazo ese. Entonces, sí hubo como cosas que, por ejemplo, esas sí fueron como episodios fuertes. O sea, casos para que la iglesia te censure o amenace, no, ¿verdad? Amenaza, o sea, de qué decir. Recuerdo que en el segundo programa especial de Milagros, nosotros nos llevamos el programa, o sea, todos con puras pendejadas, perdón, por puras tonterías, ¿no? Cuando nosotros presentamos el caso, ¡pum! O sea, estallaron todos los teléfonos y así. Antes eran teléfonos, no era como ahora. Entonces, me acuerdo que el productor nos dijo, no, se elevó el rating a lo bestia, ¿no? Y pues nosotros estamos fundamentando un hecho que sucedió, una hostia que sí sangró, que aceptó la Iglesia Católica y el Vaticano, cabrón. Pero el Vaticano ya, cuando se la quiso quedar, el cuate que se llama Camargo Melo, le dijo, no te la quedas. La mandaron destruir 2 veces. Y nosotros documentamos todo, entonces ya te imaginarás. Y si eran llamadas de, a ver, bájale a tus tonterías. Y yo, sí, güey, pues ahora menos, cabrón, ¿no? También una gran parte del vamos a ponerlo, de la alcahuetería fue el canal y el productor y el propio conductor que dijeron, no nos vamos a callar. Sobres hasta que vino indicación del mero de Televisa. Ya párenle a su desmadre, ya no queremos rollo. En ese momento tal vez ponle tú que sí, ellos fíjate. Pero ¿por qué crees que la iglesia, si fue algo muy documentado y aparte está respaldado por esta agencia británica, ¿por qué crees que porque dijeras, oye, no lo inventó, no le llegó un chisme? Claro, no. O sea, está documentado. No, es más, el doctor, no recuerdo su nombre, que le hizo los análisis a la Yate de la Virgen, es el mismo que le hizo el análisis a la hostia. Y encontraron sangre, güey. O sea, es decir, encontraron plasma rojo. Todos los elementos estructurales de la sangre, ¿no? Todo lo que compone el plasma, pero no encontraron el tipo, ¿me explicó? O sea, sí encontraron todo lo que compone el plasma, pero no encontraron el tipo. Entonces el doctor dice, sí hay sangre. Sí hay plasma. Cuando ya determinan que si hay plasma, de repente el Vaticano dice, sí, pero pues como no me la dejas, no puedo avalarla. Es decir, el propio Vaticano, actas firmadas por Juan Pablo II en aquel entonces, le dicen un acta, efectivamente pasó la hostia que sangró,
pero no puede ser plasma de Cristo porque Cristo está en los cielos. Así fue la retroactiva de ellos. Entonces se pelean. Entonces esas dos iglesias, la de Camargo Melo se separa de la iglesia católica con su milagro, sí, y se hace una iglesia. Entonces lo que no les gustó, te hablo de esto que pasó en el 78, imagínate. Lo que no les gustó es que lo pusiéramos otra vez al aire, ¿no? O sea, que lo a revivir ese caso. Eso sí tal vez me pudo haber hecho flaquear porque sus amenazas de ellos eran fuertes. Pero aún así, no, amigo, digo, hay un montón de casos. Casos escabrosos donde interviene gente, gente peligrosa, no. Porque usualmente son casos que se llevan al grado, por ejemplo, casos de personas que les suceden cosas o casos, misterios que nos encontramos durante el barrido de la búsqueda. Pero no más allá de fuerzas como estas, pues si acaso uno que otro de sectas sí hemos tenido, pero de ahí en fuera nada que nos haya hecho claudicar. Así es. Ahí la cuestión de meterse con sectas también es algo... no, sí, es un tema delicado. Sí, es delicado. Dependiendo, porque funges como un periodista. Alguien por ahí, un colega amigo me dijo, pues somos periodistas del misterio, amigo. Entonces, o sea, somos en la rama del misterio, ¿no? Digo, funges como tal. Pues sí, mientras no te metas en otros rollos, por ejemplo, temas delicados como los satánicos que vienen como las versiones más de la maña, decimos, pues ni nos metemos, cabrón, no tiene caso porque sí son cuestiones ideológicas, ¿no? Y al final del día, pues ellos pues, tienen su secretismo, su religión. Sí, hay muchos casos, fíjate, yo tengo un caso de una historia de un federal, cuando existía la Federal de Caminos. Andaban en un lugar donde en Tamaulipas, mucha violencia, les avisan, ellos iban en convoy haciendo un operativo, les avisan que vayan a ese lugar. Dice, claro, Santiago, cuando llegamos no había nadie. Ya no había nadie. Descubrimos que había una lámina y debajo de esa lámina había varios coches. Dijo, para empezar, entramos a una cabaña, Santiago, y había cuerpos de jóvenes en sillas. Hijo. Ya desvividos todos. Claro. Pero en sus pechos había símbolos. Dice que yo sé que son de magia negra. Claro. Dice, pero eran como 10 jóvenes que estaban ahí. Dice, y luego escuchamos unos lamentos y como en aguas negras estaban unos jóvenes, dice, pero con los ojos totalmente negros. Dijo, yo imaginé una infección, ¿cuánto tiempo tienen ahí? Y decía él que habían encontrado una camioneta de no reciente modelo, pero nueva. O sea, de antigua, pero nueva. Una camioneta. Claro. Y en su interior había 5 cuerpos. Dijo Santiago, y todos con ese símbolo. Con el símbolo. Dice, pero había uno, dice, todos estaban esposados. Había uno que las esposas las tenía reventadas. Okay. Dice, pero a ese cuate le faltaba la mitad de la cara. Qué grueso. Dijo, ¿no me lo vas a creer, Santiago? Ese cuerpo se levantó y se nos abalanzó. Ok. Dijo, dos de mis compañeros sacaron sus armas, entraron como el shock. Llegó mi capitán y dijo, desármenlos y espósenlos, porque pueden entrar en una crisis ahorita, claro, es un shock. Claro. Y no sabemos qué. Dijo, desármenlos y espósenlos y siéntenlos allá. Dice, mi comandante, Santiago, mi capitán era de Chiapas. Él sabía muchas cosas. Dijo, eso ya le hablaba a ese ser, a ese cuerpo, le decía, vente. Pero así como sí, así, deteriorado. Dice, como sí, así. Dice, le faltaba medio cerebro, Santiago. Dice, pero traía símbolos. Dice que yo sé que son de magia negra. Sí, debe de haber. Sí, y entonces dice, no, se le abalanzó a mi capitán, Santiago. Le vació el arma. Claro, pues ¿qué haces? Y dijo, esto ya estaba muerto. Sí, o sea, quién sabe qué sustancia o una magia. Sí. Por ejemplo, algo que nosotros hemos tenido siempre, por eso te decía, tenemos buena relación con los eclesiásticos, aunque alguno que otro también no le somos como la piedra en el zapato, ¿no? Y uno de ellos, dentro de la iglesia, que no voy a mencionar quién, de repente estábamos investigando otro caso de una aparición mariana que ocurrió en la Ciudad de México. Estábamos investigando el caso porque fue
la aparición mariana, y devino de esa aparición una revelación, un apocalipsis. Y en el apocalipsis de esa aparición mariana, que no hemos todavía determinado, es decir, no la hemos documentado del todo, por eso no se conoce muy bien, pero deviene de este concepto de lo que les voy a comentar. Arrojó una fecha muy precisa en un acontecimiento que sucedió en el 2017, ¿no? Que hoy ya todos sabemos que son los sismos. Esto ocurrió mucho antes, ¿no? Y de la aparición mariana. Entonces recuerdo que estaba investigando eso y me decía uno de los eclesiásticos, que es colaborador de la agencia: oye, Samudio, ¿por qué no investigas, fíjate, lo que pasa al norte del país? ¿Lo de qué? Pues sí, tú que te gusta todos los misterios de esa índole y sobre todo que estás en el área sacra, a mí se me hace que aquello, dijo, entre líneas, lo comentó, que aquello de la zona del norte del país donde se cuentan las cruces, ya sabes a lo que me refiero, sí, infinidad de cruces, tenía mucho que ver con un advenimiento de una posible bestia. Y yo, ¿a qué te refieres del anticristo? Pues son tonterías, él decía, son tonterías esos del anticristo. A mí se me hace que son sectas. En ese sentido, pues sí, nosotros elegimos nuestras batallas. Si sabemos de antemano que tienen tanto poder que no los tocaron, ¿no? A toda la gente que lamentablemente ahí pereció, principalmente mujeres, pues decimos, imagínate cuántos sexenios pasaron y no los tocaron y no los siguen tocando, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué podemos hacer ahí? Nada, ¿no? Entonces yo le decía al eclesiástico, no, hermano, pues también hay que elegir las batallas. No me vas a decir que no eligen ustedes sus batallas, ¿no? Entonces sí hay cosas que tal vez no las tomamos porque preferimos, yo por ejemplo, delegarlo al periodismo nato, y todo mi respeto a la gente periodista, vas, güey. Sí. Nosotros aventarnos una camisa de 11 varas que exacto, no podamos salir, ¿no? Antonio, como dices, muchas veces usted se ha enfrentado a la iglesia, recibir amenazas, o sea, censurar lo que ustedes investigan, todo eso. ¿Te has enfrentado al lado oscuro que también has, no sé, revelado secretos que hayan dicho, oye, ¿por qué desmentiste este caso? Ajá. O sea, también me imagino que también muchas veces investigas algo y dices, no, pues sabes que ya nos dimos cuenta que es falso todo esto. Hay muchas veces cuando es totalmente explicable, nosotros hacemos un documento para el testigo, es decir, el testigo nos convoca para, oye, pues me pasan estas cosas, hacemos un análisis y luego le reenviamos el análisis ya con el discernimiento, ¿no? Pero te has enfrentado a amenazas también por el lado oscuro evidentemente, cuando tocamos el tema de sectas, por ejemplo, tuvimos en entrevista a uno de las sectas que ofreció y ofrendó a unos familiares y se salió antes de llevarlo a cabo junto con otros 2 más, y resulta ser que esa secta tiene mucho que ver con el advenimiento de la supuesta bestia, que es el advenimiento del anticristo. Nosotros lo investigamos en el 97, ¿no? Entonces, encontramos un montón de cosas que giran en torno a una secta. Yo le digo a las personas, la mayor parte de lo peligroso de las sectas es, pues no que se reúnan y que hagan sus congresos o como quieran verlo. Ahí están los cientólogos, ¿no? Que se me hace más secta que otra cosa, ¿no? Pero lo peligroso es cuando empiezan a tergiversar o empiezan a transgredir la realidad de las personas. O sea, no sabes en qué momento puedan inocular. Ahí está los idiotitas de Nexium o los otros de la luz del mundo, ¿no? O sea, no sabes en qué momento pueden transgredir la realidad de esas personas, inocular su doctrina, y al rato te salen los davidianos, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí hay cosas que si te metes en esos lares es porque sabes que ese tipo de sectas las puedes incluso deshacer, cabrón. O puedes hacer que incluso las autoridades pongan ojo en eso, ¿no? Entonces sí nos llevamos a la sorpresa de esa secta que sí involucraba el advenimiento de una supuesta bestia, del nacimiento del anticristo y todo este asunto, ¿no? Sí te puedes meter en esos embrollos, pero superficialmente, como no haces daño o sea, no estás sobre de deshacer la secta, simplemente evidencias como cualquier otro periodista
pues suele pasar. Así es. Un ejemplo que te doy es la investigación que tenemos de Posada del Sol. La investigación que hicimos de Posada del Sol es periodística más que otra cosa. Tenemos muchos tentáculos dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Hay periodistas natos que les decimos, oye, vamos a hablar del tema tal, y de repente ellos nos dicen, sabes que yo investigué esto, ¿no? En el caso de Posada del Sol tenemos como 6 periodistas que investigaron un poco de todo. Uno de ellos es el que hizo el primer reportaje actualizado, que es de la revista Vice, y él nos dio un montón de luz acerca del Posada del Sol. Cuando empiezas a escarbar, tú lo sabes como investigador, empiezas a escarbar y empiezas a salir las monedas. De repente nos encontramos que Posada del Sol tiene un tema muy escabroso con las élites políticas de México. Y hoy por hoy no lo pueden ni destruir, ni rehabilitar, ni nada, ¿no? O sea, siempre es con el simbolismo de que lo vamos a hacer y no lo hacen. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero de repente empiezas a escarbar más y tiene mucho que ver con Durazo, güey. Durazo, en la época de Durazo, el policía Durazo. Y también del movimiento del 68. Entonces, imagínate. Sí, yo he visto fotografías de esas puertas de madera que tienen ahí un pentagrama. Y sí, no. Una sala donde están... Como capilla. Sí, he visto fotos de... Lo analizamos con un masón, pensando que era masón, y nos dijo, no es masón. Eso es otra secta. Sí es una logia, Samuel. Sí es una logia, pero no son masones. Es decir, tienen su rollito ahí como que, oye, vamos a hacer una congregación y vamos a... Bueno, imagínense al arquitecto, no recuerdo si es arquitecto o ingeniero, pues no terminó de construir esa pequeña ciudadela, ¿no? Y si tú te das cuenta, pues está inmensa, cabrón. Son cámaras sobre de cámara sobre de cámara. Y por ejemplo hay un misterio que te lo voy a revelar aquí, dentro de la investigación en Posada del Sol. Cuando tú te das cuenta que, tú lo sabes como investigador, cuando tú empiezas a recabar todos los datos y empiezas a filtrar todo, de repente te das cuenta que el altar de la niña que supuestamente desaparece es falso. ¿Así? Aquí tienen ahí el vestido. Exacto, es falso. Fue inventado. Como una cortina de humo. Exactamente, por lo que realmente es. No, está que... Sí. Ahí sí, por ejemplo, sí son como empezar a pisar callos que no deberían, ¿no? Exacto. Me da la impresión, Antonio Zamudio, como que muchas veces la iglesia dice, oye, yo quiero investigar, pero como que no nos compete o no y te hace partícipe de esto, ¿no? Sí, de Antonio, repente, tenemos tal caso, quiero que lo revises. Sí, de repente digo, no somos creyentes, yo te lo puedo decir así, como buenos investigadores somos escépticos. Y de repente la iglesia, pues le digo, les caemos bien a algunos y otros les caemos en la punta del hígado, pero más de los que le caemos bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Guillermo Barba, siempre lo menciono y le mando un cordial saludo, es el coordinador de los exorcistas de la Diócesis Primada de México, y junto con colaboración de algunos sacerdotes de él, pues nosotros recibimos casos y los delegamos, ¿no? Es decir, cuando tenemos el caso de a una persona que posiblemente tiene una posesión, se lo delegamos a Guillermo Barba o a su coordinación. Y es una forma también como ayudar al asunto, ¿no? Y aparte, pues ya va respaldado por el estudio y análisis que hacen ustedes, previo a... Ya cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Ajá, o sea, que te dicen ellos, aunque lo va a revisar, ¿no? Evidentemente sí lo van a revisar, porque también no te creas, o sea, no es de que, sí, agencia lo revisó y ya, es un hecho. Tienen sus parámetros también, cada quien, pero por ejemplo nos da filtro de obtener esos casos, de que llega la gente con los casos de posibles de posesión y los analizamos de pe a pa, ¿no? Estudiamos el caso, ¿no? Entonces, de alguna forma, pero lo que sí no es quedarnos con el caso, porque nosotros no somos exorcistas. Le decimos a la gente, delegado hacia el rollo eclesiástico y hay aquellos que se encarguen los expertos. ¿Cuántos exorcistas habrá en México, Antonio? Son pocos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Son pocos. ¿Reales? O sea, de estudio real que tienen... creo que hacen doctorados en exorcismo. Por ejemplo, mi maestre de teología, Francisco Cipriel, ya pasó a mejor vida, pero él tuvo doctorado en exorcismos. De hecho, él fue uno de los
del concilio que organizaron como la sede, como la escuela de exorcistas en Querétaro. Mucha gente piensa que por ser sacerdotes ya puedes tener el poder de exorcizar a alguien, y yo he dicho que eso no. Necesitas una preparación. Total. Mira, alguien por allá afuera empezó a decir que fue sacerdote y que estudió con Gabriel Amor, y aguas con eso. Pero luego también ya les dije que la ayahuasca no son supositorios, cabrón, mamen, ¿no? De verdad es que es increíble, porque de repente, no, yo estudié con Gabriel Amor, nunca dio clases, jamás. El único que dio el concilio para hacer una universidad, que es el Apostolorum, dentro del Vaticano, es Giuseppe Ferrari. Y Giuseppe Ferrari lo organizó desde el 2006. Entonces se empezó a organizar, fíjate. Son tiempos y formas, cabrón. También en la iglesia hay tiempos y formas. De repente empiezan a haber un montón de endemoniados en el año del 2000 en adelante. Y el concilio del Vaticano dice, ok, vamos a hacer una universidad de exorcistas. Es decir, más allá de esos quehaceres políticos, creyentes, como tú quieras, están siendo una de las labores más importantes, que es justamente, tienen tantos feligreses que los feligreses los poseen los demonios. Entonces tienen que hacer un concilio de exorcistas. Hacen la universidad, que es el Apostolorum, Reginium Apostolorum, no recuerdo cómo bien, es la Universidad del Apostolorum, que es dada hacia sacerdotes que ya tienen con antelación carrera sacerdotal. Es decir, no llegan hijos de vecino y lo hacen. Tampoco no es de que tengas 18 años o 19 años como el Pelele ese que fue a decir que según estudió con Gabriel Amort, y ya le dan o sea, no es un taller, cabrón, ¿no? O sea, deben de ser bien preparados. Sí, sí, claro. Y sobre todo bien estudiados, cabrón, ¿no? Entonces sí es un tema como bien escabroso. No somos pregoneros de la iglesia, pero por lo menos como lo hemos visto desde el área más cercana, pues sí decimos, güey, tengan cuidado, porque justo caen en manos equivocadas una posible caso de posesión y se puede tardar al grado de tener un desenlace fatal, ¿no? Entonces ahí no ayudan en nada. El estar en esta agencia como fundador, Antonio, ¿te ha llevado a estar presente en algún exorcismo? Sí, profesor Segovia. Fíjate que algo bien importante cuando nosotros tomamos casos de exorcismos, yo no lo tomé por decisión. Yo estaba tomando clases de teología con Cipriel, que justo liga con, bueno, ya dije el eclesiástico que me dio el dato del norte, ya lo dije quién, fue Cipriel, y que me decía, esto tiene que ver con sectas, Samudio, tiene que ver con sectas. Yo estaba investigando, fíjate, la hostia que sangró. Yo a Cipriel lo conozco porque yo voy en búsqueda de la hostia que sangró. Cipriel me dice, ya no está aquí, está excomulgada por la iglesia. Hasta me dijo, son tonterías, Samudio, así como que nos acabamos de conocer y así muy, muy familiar. Esas son tonterías, Samudio, no, mejor investiga. Me dijo incluso de una aparición mariana y una estatua que sangró. Me dice, mejor vete a investigar acá, no me acuerdo en qué poblado. Y yo, no, me interesa la hostia que sangró y no sé qué. Y ella me dice, a ver, ¿por qué no investigas las de las cruces del norte? Así también, como retándome, cabrón. Y yo, sí, güey, pues porque no, yo adoro mi vida, le digo, ¿no? Entonces me dice, ¿necesitas más estudios? Le digo, sí, ok. Pues le digo, ¿tú qué? ¿Tú eres maestro? Fíjate cómo nos hablamos. Pues algo te puedo enseñar, ¿no? Y de ahí, fieles y grandes amigos. Muy bien. Me dio teología, de verdad. Por ahí dicen ahí las abuelitas y las mamás, principalmente los ángeles se presentan de maneras inimaginables, se los juro. Bueno, tomo teología con él, nos hicimos buenos amigos, le gusta también el misterio. Yo creo que era un investigador de closet, mi queridísimo Cipriel, y empezamos como a intercambiar conocimientos y él me daba clases de teología. Dentro de las clases de teología hablamos acerca de los exorcismos y los poseídos, y yo le decía, honestamente, mi perspectiva era, Cipriel, siento que es más idiático, está más guiado en la gente que es muy religiosa, y por qué le sucede nada más a los feligreses, ¿no? O sea, ¿por qué no a otros, güey? Dice, no, es que si hay poseídos en otras culturas.
La diferencia es que no la conocen como los demonios judeocristianos, ¿no? Evidentemente el judeocristiano sustrae del caldeo, del sumerio y del mesopotamio para hacer sus propios demonios, le pone alitas por los persas y crea al diablo. ¿No? Digo, pero entonces si lo crea, lo está creando el propio humano. No. Es que no lo crea el humano. Los crea el creador, Dios Padre. Y yo, es que no te entiendo. Para eso te voy a enseñar teología. Perfecto. Entonces sí se entiende un poco más la progresión entre las culturas y las creencias, ¿no? Entonces sí, cada quien tiene sus demonios y cada quien tiene... Y ojo, en todas las culturas existe demonios y deidades. Porque tendría que haber una simbiosis necesaria. Porque sin uno no existiría el otro. Bueno, entonces decía, ok... Entonces, como para qué crean los demonios y luego pues los expulsan, no entiendo, ¿no? Entonces decía, es parte de la creación, es como la creación que te dice Dios o te dicta Dios es crece, reprodúcete y muere. Pero tiene que haber como una ganancia, una quest, una misión. Y los demonios son los que te tientan. Y es donde te prueba Dios. Es lo que dice. Pero yo siento que es una reverenda tontería. Para mí, en mi punto de vista. Pero sí decía, güey, es que pues ¿para qué me creas si me vas a poner a prueba, güey? Mejor no me creas, ¿no, güey? O sea, yo así diciéndole. Sí. Pero esa es parte de la retórica que siempre hacemos los investigadores. Así somos, ¿no? Somos escépticos hasta el gorro. De entre todo me dijo, algún día te vas a topar con casos, tú que andas de chismoso, porque me decía, no eres investigador, eres chismoso, güey. El día que vayas de chismoso y te topes con el caso de un enfrentamiento de un demonio, quiero que estés preparado. Que sepas cómo dar un discernimiento. Sí. Y ahora que yo estoy contigo, hagas unas preguntas y si te sucede esto, me llamas. No hagas más. Ni te metas, ni te claves, nada. Simplemente me llamas y yo ahí voy a estar. Bueno, entonces de entre todo el concepto, evidentemente yo lo digo ahorita así como muy de hueva, pues porque sí me aventé mis talleres así como propedéuticos y sumergidos en la teología. Perdón, voy a recomendar un libro que se llama Las caras de Dios, que es un gran libro que estudié junto con Cipriel. Okay. Buenísimo, del autor Demián se llama. Entonces ahí van a entender muchos conceptos acerca de las deidades y acerca de los demonios, ¿no? Entonces me decía, si el día que te topes con un caso hay que saber qué hacer. No vayas a cometer el error que muchos ignorantes allá afuera, que se piensan que son todos exorcistas. No, Antonio, los exorcistas somos preparados. Ok, entonces dentro de los conceptos me dice, a grosso modo y en resumen, vas a hacer una pregunta que se dice Gex Patre Filoque en latín, o sea, es que la voluntad del Padre. Entonces, si te contesta el poseso o el posible poseso, mea culpa, me llamas, no hagas nada. Simplemente me llamas. Y yo te lo juro que a mí me lo decía yo, sí, o sea, yo no lo creía. Yo estaba ya en el programa de Viva la Mañana. No me van a dejar mentir, sobre todo la persona a quien me convocó. Fue una compañera de ahí del programa. Uh-huh. Me dice, oye, Antonio, necesito que me des tu punto de vista. Honestamente, yo no veo ninguna otra persona que sea como... Yo la verdad es que veo muchos ponentes, pero no veo a nadie que sea serio. Dice, quiero que tú le des un discernimiento a mi pareja. Era pareja de una persona que tenía un caso posible de posesión. Me llevan a la casa, una casa muy hermosa, muy bonita. Ese mismo día me dice, ¿puedes ahorita? Sí, claro, fuimos. No me decían en esos momentos que era un caso de posesión. Simplemente decían, queremos que valores tú el caso del familiar de este cuate. Así es. Yo más o menos me daba una idea, pero fíjate cómo se acomodan las cosas, Santiago. Por ahí, a mí Cipriel a cada rato me lo decía. No sabes en qué momento vas a ocupar estos elementos. El día que los ocupes hay que saber qué hacer, Samudio. Porque el día que no sepas, mejor dedícate a otra cosa.
Porque entonces, si no vas a ayudar, pues no estorbes, ¿no? Y yo, pues, o sea, a cierto punto tienes razón, ¿no? Entonces pasó, el destino, no sé. Y mi compañera amiga, conductora, me llevó ese día a esa casa, donde la valoración la tenía que hacer en una niña como de 12 años. No me estaban diciendo como mucho, aunque su expareja de esta señorita me estaba queriendo decir, y ella decía, no le digas nada hasta que la vea, deja que la vea y ya que él decide. Yo, pues, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Qué voy a ver, cabrón, no? Exacto. Mucho misterio. O sea, yo en el trayecto del camino decía, no mames, si está loca. O sea, me empezaba a pasar. Sí. Nunca en mi cabeza pasó que estuviera posesa. Bueno, llego a la casa y ya veo un segmento de familiar de la niña, que incluso yo, es más, me llevaron como hombre de negro, mi queridísimo Santiago. Yo en aquel entonces, en Viva la Mañana, el Canal 4 éramos los hombres de negro. Y yo me fui con mi traje negro, cabrón. O sea, sí me explico. O sea, yo ni siquiera me fui a cambiar. O sea, así tal cual me llevaron. Y evidentemente la familia de esta niña se me quedaba viendo así. Y yo ya dije, puta, ya empezamos con la tensión, ¿no? Y ella me dijo, ven, por favor, acompáñame. Me subió. Me dice, ahí está en esa habitación. Y fue cuando empecé a sentir pelos. Perdón, miedo. Ya cuando empiezas a enfrentarte con lo que posiblemente, y me acuerdo de Cipriel, esto es lo que sucede, debes de estar preparado, acuérdate de las palabras y cosas así. Lo decía, ok. Yo hasta dije, pinche Cipriel, güey. O sea, rezaste para que me pasara, cabrón, ¿no? Te lo juro. Sí. Cruzar esa puerta, mi queridísimo Santiago, fue cruzar hacia la ambientación de otra ambientación. Otra atmósfera. Otra atmósfera. De afuera de esa habitación había mucha luz. Era una casa enorme de muebles blancos, de pisos como tipo marmolados. Todo blanco y había una luz enorme, o sea, los fotones increíblemente fuertes. Cuando pasabas a la habitación de esa niña, la misma habitación, la misma ambientación, los mismos ventanales enormes, no pasaban los fotones. Es decir, como grisácea, como oscura. No oscura, grisácea. Recuerdo perfectamente que pasé, hay como una especie de tapanco o como pared, y tenías que hacer esto, ¿no? Y yo voy viendo y hasta le hago así, ¿qué onda, cabrón? O sea, ¿por qué está mal? O sea, ¿por qué no entra el sol como debería de acá afuera, no? Uh-huh. Primera cosa extraña, y empiezo a pensar, digo, chingado. Y lo primero que ven en una cama bastante grande, como un king, a una niña sentada así, con el cabello tirado, así como dormitando, y un crucifijo arriba de ella. Nada más, es lo único que veo. Muebles blancos, enormes, muy opulente todo, ¿no? Yo conté esos pasos, Santiago, de la entrada hacia la cama de la niña. Yo ya estaba ahí. Yo pasó por mi mente, ¿qué hago aquí, cabrón? ¿No? Y dije, madre, güey, es un tema raro. Hasta yo dije, está loca, yo creo, ¿no? Con todo respeto, yo en ese momento pensando, está loca la niña, ¿no? Se va a aventar, no sé, güey. Yo no pasó por mi mente estrechamente que fuese un exorcismo, una posesión, hasta que realmente yo empecé a caminar en esa habitación hacia la cama de esa niña. Ya como por el tercer o cuarto paso dije, madres, ¿qué palabras eran? ¿Qué palabras eran? Me empezó a dar miedo, cabrón. Miedo a lo desconocido, miedo a lo posible, miedo a un montón de cosas. Lo que estabas viendo. Pero estaba viendo, no había visto nada más, había una niña así, cabrón. No veía nada más. Y la habitación así muy blanca, pero no pasaban la luz. Llego a la cama y me acuerdo y dije, y hasta dije, pinche Cipriel, ¿no? Dije, bueno, ok, pues rodeé la cama, yo observándola, y no hacía más que esto, güey. Y te lo juro que yo hasta pasé por un lado, la vi, la observé, pasé por el otro.
Y yo expresé que ex patre filoque. Quedito, ¿no? Sin que me escuchara, la verdad. Es que yo tenía miedo, cabrón. Nada, cabrón. No. Yo dije, bueno, pues no hay nada. No hubo una reacción. Con permiso, buenas tardes, yo me retiro, aquí no hay nada, ¿no? Pero luego te acuerdas de cuando también dentro de la investigación paranormal hay que ser éticos. El investigador es ético. No puede engañarte, ni trata de engañarte, ni mucho menos abandonarte. Eso tampoco lo puedes hacer. Una vez que tomaste el caso, agárratelos y síguele, ¿no? Entonces yo fue lo que hice en ese momento. Dije, no, a ver, espérate, güey. O sea, tienes una familia ahí afuera, tienes una compañera de trabajo que tiene la esperanza en ti. Confía en tu criterio, cabrón. O sea, no está aquí estos personajes, ¿no? No está aquí tal personaje, no está aquí, estás tú, güey. Y tienes soporte técnico hablándose de disciplina. Dije, pues, por algo pasan las cosas. Si estás en el área, cabrón, date, ¿no? Entonces, fíjate el embate de mi cabeza. En ese momento, ahí en la cama de la niña. Entonces fue cuando me acerco un poco más y casi al oído le digo, Kix patre filoque. Y empieza a respirar así. No, mames, yo estaba así. Me hice para atrás, cabrón. O sea, del acercarme me hice para atrás. Se me queda viendo así, cabrón. O sea, me levanta la mirada. Esa mirada, Santiago, nunca se me va a olvidar. Es una mirada como si tuvieses enfrente de ti un psicópata a punto de darte muerte. Yo siempre lo he expresado de esa manera. Pero así. Y dice, mea culpa. No. Te lo juro que yo a la fecha me sigue erizando la piel y así. Me quedé así y se me quedaba viendo. Dije, en la madre, cabrón. Me fui para atrás. Caminé hacia atrás. Camino hacia atrás. Es más, conté los pasos de donde estaba de la cama. Me fui hacia el pie de la cama y dije, eran 25 pasos. ¡Pum! Y empiezo a contar. Y ella siguiéndome con la mirada, cabrón. No hacía otra cosa más que verme con la mirada. Puta madre, y eso es decir, madre, Dios mío, 1, 2, 3. Me tropiezo con un mueble que no estaba ahí. Madre, pero ¿cómo? Y yo te voy a decir, y yo sentía la mirada, cabrón. Entonces le sostuve la mirada. No le di la espalda a esa niña porque pensé que sí me iba a aventar. Pensé 1000 cosas. Y en ese momento mi mente empezó a girar. Exorcista, Emily Rose, todo eso, ¿no? Exorcista principalmente. Dije, en la torre, cabrón, te lo juro, sentí miedo. Sí. Miedo, en serio. O sea, y ojo, no es lo mismo ahora. 27 años tenía, 26, 27 años. No tenía nada de expertise en exorcismos. Estaba estudiando teología. Entonces salgo y estoy blanco. Y me dice mi amiga, sí, ¿verdad? Le digo, préstame tu teléfono, ya. Ten. Y le hablé a Cipriel. Y me dijo, ¿dónde estás? No, pues así, asado. Te dije, te ibas a enfrentar algún día. Bueno, ¿y qué? Pues sí. Me contestó. La vista a los ojos, dije, no mames, cabrón. Pues se me quedó viendo, güey. Voy para allá. Fueron sus palabras. La vista a los ojos. Si lo confirmaste, perfecto, voy para allá. Llega y me dice, a ver, ok. Vamos a confirmarla. Pero por lo que te veo tu cara, sí es. Sí, es cierto. Me puso un bálsamo. Hizo una oratoria. Y recuerdo perfectamente que llegó con su atuendo de exorcista con la estola color dorada. Se metió. Pues habrá durado como media hora, más o menos. Se salió, sí. Hay que hacer ejercicio de exorcismo. Entonces empezó a hablar con los familiares y dijo, vamos a hacer ciertas actas. Voy a hablar en aquel entonces era la diócesis, no, el episcopado. Si no me acuerdo, creo que por el episcopado, no me acuerdo cuál. No era la diócesis. En ese entonces no había como administración de exorcistas. En ese entonces, 2006, fue por el episcopado mexicano. Y se hizo todo el proceso.
para hacer el ejercicio del exorcismo. A mí me dio como el lugar de testigo. Okay. Y yo firmé y todo, ¿no? Entonces, ok. Y yo así, güey, pero ¿por qué no la veía a los ojos? No me dijiste eso, cabrón. Pero la viste fijamente, le digo, sí, güey. Digo, no, mames. Dije, ya valió más. Te lo juro, Santiago, yo dije, se me va a meter esa se me va a meter. Algo va a pasar. Juraba y perjuraba que se iba a meter esa porquería. Y dije, no mames, ¿cómo no la...? Dije, güey, ¿para qué? Ya está. Fue de las pocas veces que me arrepentí de decir, ¿qué haces aquí, güey? No hubieras tomado el caso, güey. Me hubieras dicho, pues no puedo, no. Te doy el teléfono de Cipriel. No, pero ahí vas. Yo así, ¿no? Y le digo a Cipriel, oye, pero ¿qué onda, güey? ¿Por qué? No. Digo, a ver, Zamudio, no se te mete. Pero das pena como investigador, me dice. Y yo, güey, no tengo nada de experiencia en esto, no manches. No se te mete, no. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Buscan tu flagelo, buscan tu debilidad, buscan dónde darte en la madre y te la van a dar. Entonces, si vas a estar, hasta me digo, si vas a estar, te necesito fuerte. Si no, no estorbes. Dije, bueno, por lo menos ya, este güey me dijo que no se mete, ¿no? Pues este güey es el exorcista. Te lo juro, respiré. Y sí fue una advertencia, ¿vas a estar? Sí voy a estar. Vas a firmar cada vez que estés y por favor te requiero muy estoico, te requiero muy fuerte. Yo sé que no eres un hombre de fe, no me interesa que seas un hombre de fe. Lo que me interesa es que estés estoico. Cuando tengas que ayudar, ayudas. ¿En qué, cabrón? Ya verás. Sesión 1, sesión 2, hicieron todo el procedimiento, los familiares estuvieron de acuerdo, autorizaron el exorcismo. Es importante todos estos lineamientos protocolarios porque, ya lo hemos dicho, no todos los procesos sobreviven a un exorcismo. Entonces tienen que deslindar responsabilidades. Y en ese deslinde, por eso allá afuera, quien vea videitos así, que exorcismos son falsos, no es así. Porque estás entre manos, tienen la vida de una persona que posiblemente pierda la vida por una posesión. Díganle a las leyes allá afuera, oye, se me murió por posesión. Para la ley decir, no, güey, estás implicado en un desvivicidio, bye, güey. Sí. Para atrás, en serio. Bueno. Yo la verdad, honestamente, Santiago, de todo lo que yo vi en la primera ocasión, dije, bueno, pues yo no vi más. Había ataques verbales y entre ellos se decían cosas. Siempre lanzaba agua bendita y tenía siempre su Biblia y así, que siempre pensé que era una Biblia, pero no. Era el exortum, era el exorcismo, ¿no? Sí. Entonces él estaba pasando de pasaje por pasaje, todo el rollo. Y así me fui como con 3 meses, cabrón. Y yo honestamente pues no veía nada. Yo te soy bien honesto. No me acuerdo cuántas sesiones, pero en una de las sesiones decía, pues no pasa nada, cabrón. Yo llegué a pensar, si así son los poseídos, qué hueva, te lo juro, Yo decía, no, man. Yo estaba esperando la pared o no sé. Flotar la cama. Sí, estás sesgado por las pelis, ¿no? Hasta que una ocasión, una de tantas ocasiones, me dice, eso fue en la tarde, fuimos por la tarde, fue el acólito, fue Cipriel y fui yo. Y me dice, no la veas a los ojos. Ese día. Y yo, o sea, espérame, ¿cómo? No la veas a los ojos. ¿Por qué otras ocasiones no me dijiste y está así? Solo hazme caso, no la veas a los ojos, por favor. Pues tú eres el bueno, cabrón. Pues no sé qué, yo te hago caso, ¿no? Y ya estamos, y en esa sesión fue muy diferente. De todas las sesiones que daban como flojerita, esa sesión se extralimitó. La niña empieza a posicionarse. Eso sí, esos detalles regresan de vez en cuando estoy platicando el fenómeno. De acostada así se levantaba así erguida, ¿no? O sea, pero no había impulso de nada. O sea, no era como que se recargase y se levantara, no. Se levantaba así.
evidentemente la cintura para arriba, ¿no? Y eran como que se empezaban a decir cosas y demás. Y en una de esas ocasiones, lo estoy viendo yo a unos metros y siempre le está recitando el exhortum, ¿no? Y sí recuerdo que en algún punto siempre sí empezó a gritarle a la niña. Y es cuando me dice, sosténla, ¿no? Pero se me queda viendo Cipriel. El acólito la sostenía de un brazo y yo fui a sostenerla del otro brazo. Honestamente, pues nunca te pones a pensar que va a pasar algo más, ¿no? Entonces yo la neta, yo veía a la niña y yo la verdad es que sí me daba miedo. Me daba cosa agarrarla del brazo porque una niña de 12 años. Delgadita, menudita, y me da, pues, o sea, siempre he estado como, ahorita estoy gordo, pero siempre he estado como muy pesado. Y la agarré del brazo, con un brazo y me bajó, cabrón. Sentí su fuerza descomunal, así, chin. Y me dice, sí, pero agárrala. Y yo, y ya la agarré con las dos manos y me ganaba yo. Y en eso siempre se me queda viendo y me dice, no la veas a los ojos, así, no la veas. Y yo, no, yo así, no mames. Y el acólito de frente de mí, con el otro brazo, me dice, no la veas. Entonces, hace esto la niña y me baja más, pero me baja hacia su mirada, cabrón. Eso es lo que hace. O sea, está así, baja esto y se me queda viendo así, cabrón. Inevitable porque te baja y empezó yo a verla así. Y yo le vi los ojos ya muy diferentes. No es como la primera vez. Se los vi muy diferentes, encendidos, como enojada, cabrón. Se me queda viendo y me dice, todo aquello que te aterraba debajo de tu cama éramos nosotros. Síguele, te estamos observando. Un zumbido a mí. Tierra, cabrón. O sea, yo la tenía del brazo y se me queda viendo y me dice eso. Y yo así, la solté, cabrón. Yo nada más siento el brazo siento el jalón de Cipriel del saco y me va sacando, me sacó. Y yo la sigo viendo ella con el zumbido en mis oídos. Y ella se me queda viendo, forcejeando con el acólito, pero se me queda como cuando estás forcejeando y se te quedan viendo con odio. Así, cabrón. Así es. Oye, interesante. Me dio en la torre porque yo en ese entonces, pues yo no le había platicado nada a Cipriel ni a nadie, que de niño me pasaban cosas. Fíjate. Oye, a todo nuestro público que nos está viendo en Contadores de Historias, estamos platicando con una persona de mucha experiencia, fundador de una agencia de investigación paranormal, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde ustedes están dando cuenta de que no es simplemente formar un grupo e irse a un panteón con unas cámaras. Es algo más allá, es muchos peligros que vas aprendiendo como Antonio en base a su experiencia y como lo dije en un principio, pues una de las máximas autoridades en este campo. Y créeme que esta charla, Antonio, yo aprendí mucho y pienso que el público también con tus historias. También sé muchos jóvenes a veces, yo pienso que en tu caso pues sucede muchísimo de que yo quiero ser como Antonio, yo quiero y me voy a meter a un panteón, te digo, porque a mí me ha pasado de que hay una llamada de una señora de Santiago, mi hijo lo atormenta una mujer. A ver, ahí está su hijo, sí, pásemelo. Oye, ¿qué hiciste? Le digo, a lo mejor tu mamá me está escuchando por radio, apaga la radio para que nomás tú me escuches por teléfono. Dijo, Santiago, es que yo siempre te he escuchado y fui con mis amigos a un panteón. Le dije, ¿fuiste a retar, fuiste a burlarte? Dijo, sí, hice eso. Le dije, bueno, pues ahí está la consecuencia. Pues ahí está la consecuencia. Claro. Entonces, créeme que esto no es un investigador cualquiera. Por eso yo les digo que es todo un profesional. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes, Antonio, que a veces se hace fácil? Oye, pues si ellos lo hacen,
es grabar, ir a grabar, Claro. no pasa nada, hombre. Vamos en la noche, nos llevamos una ouija, vamos a jugar. Sé que también es un experto en todo esto de la cuestión de la ouija. Operamos sesión. Sí, ouija, que muchas veces para ganar likes, vamos a jugar a la ouija en una tumba, Sí, vamos a hacer esto. Claro. ¿Qué riesgos son estos, Antonio? ¿Qué le aconsejarías a estos jóvenes? Que por ser jóvenes dicen, no pasa nada. A ver, yo les voy a decir algo. Riesgo de lo que acabo de contar. Que no me pasó a mí, le pasó a la familiar político de una compañera. La niña, el antecedente de la niña no había sido nada más que jugar la ouija. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, no estoy diciendo que la ouija sea determinantemente para que un espíritu de magnitud como un demonio posea. No dije este comentario, pero siempre me dijo que habían sido 6 demonios los que poseyeron a esta niña. Duró 3 años la sesión de exorcismo. Yo después de esa experiencia jamás volví a pisar un pie ahí. Pero en evidencia porque me afectó. Y ya después siempre me lo explicó. Me dijo, buscan tu vulnerabilidad. Es decir, a la niña al demonio lo estaba sujetando por la intersección de la niña, ¿no? Es decir, el demonio estaba manipulando a la niña. Como si estaba yo haciendo el exorcismo y tú estabas forcejeando con ella, te quitó de ahí. ¿Cómo te quita? Pues con algún secreto que tú tienes. Sí. Eso es lo que hicieron. Bueno, esos son detalles del relato que hace rato les conté. Pero básicamente, a mí me enseñó siempre él y otros eclesiásticos. Un demonio puede poseer a cualquier persona que esté viéndonos y escuchándonos, a cualquiera de nosotros. Un demonio va a buscar tu fisura más endeble, es decir, si estás anímicamente fisurado, si estás incluso dentro de la ideología fisurado, es decir, de tu carente creencia o no creencia. Básicamente, si tienes una fisura, dígame quién de ustedes no está fisurado. La vida es vida. Y tenemos muchas pérdidas, muchas ganancias, muchas experiencias. Quienes no estamos fisurados de alguna u otra forma, por la experiencia de vida, por la experiencia familiar, por la experiencia anímica, sentimental, por donde quieras. El demonio encuentra esa fisura y se te va a meter. Mejor no te metas si no conoces el tema. Así es. Así de sencillo, mi querido Santiago. Antonio, muchísimas gracias. Tus redes, ¿dónde te pueden escuchar tus canales? Muchas gracias. Estamos como Agentes de Negro, el canal es Agentes de Negro, y tenemos agentesdenegro.com, que es la página oficial. Tenemos materiales exclusivos donde te haces una matrícula dentro de la agencia y vas a obtener acceso a casos que no publicamos. Estamos en eso, amigo, y mil gracias por la invitación. Al contrario, Antonio, muchas gracias por haber aceptado estar en Contadores de Historias. A tus órdenes cuando gustes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos. Los esperamos en el siguiente episodio de Contadores de Historias.